Muy bien, estamos en la aula 26 de teoría de semigrupos. Como te iba a hablar para ustedes, primeramente vemos rápidamente, vamos a ver una proposición parecida a la anterior de problema no homogéneo. Entonces, si f es continua 0t, dominio de A, y b de t es dado por esta fórmula, entonces vale la siguiente propiedad: b es continua 0t con valores en el dominio de A. A de b de t es igual a esto de aquí. B es de clase C1 0tx y se satisface este igual. Basta que f sea continuo. Entonces, la demostración es bien parecida, son cosas parecidas a lo que vimos anteriormente en la otra proposición. Aquí, por ejemplo, esto de aquí, para garantir que esté en el dominio de A, yo tengo que f de S cae en el dominio de A, porque es una función continua. Cae en el dominio de A, y entonces t de t menos S, cuando si este es un chis y cae en el dominio de A, t, el semigrupo aplicado a ese chis cae en el dominio de A. Esa es una de las primeras propiedades que vimos en semigrupo, en la primera parte de la materia. Entonces, para todo t mayor o igual que 0, esto es una función continua, y por lo tanto la integral también satisface esta propiedad. Entonces, b de t es continua con valores en el dominio de A. La segunda propiedad es A de b de t. Entonces, A de b de t sería, b de t es esta. B de t estamos definiendo como esta función. Entonces tenemos que A de b de t es A de esta cosa, más el operador A es un operador lineal, fechado, dominio denso, por generar un semigrupo. Entonces él entra y fijaría A de esto de acá. Ahora esto por propiedad de semigrupo, esto se puede invertir, y fijaría esto. Y pronto, esa es la segunda propiedad. La tercera propiedad es parecido a lo que vimos, aquí obviamente hay el teorema de Dini por atrás, ¿no? Es parecido a lo que hicimos en la aula anterior. Hay una diferencia y ahí toma limit y llega a esto. Esto de acá, por el ítem, esto de acá es esto, ¿no? Que es un elemento de las continuas 0t, dominio de A. Ese es un elemento de las continuas 0t, dominio de A. Entonces ahí sale automáticamente que esto es continuo con relación al dominio de A. Y la cuarta propiedad es igual que la proposición anterior. Es la misma. Entonces eso lo voy a pasar por alto. Entonces esto de acá, como falei, es muy parecido a los resultados vistos en la proposición del aula anterior. Solo voté para complementar. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que hemos visto es que esto de acá satisface este problema, con dato inicial 0, ¿no? Porque si voto acá b de 0 igual a 0, sería 0. O sea, satisface este problema de Cauchy con dato inicial 0, que es la parte que estamos interesados, ¿no? Hasta que f sea continua, y pronto. Ahora vamos, lo que te he hablado para ustedes, la ecuación no lineal. Esto sí vamos a concentrarnos en la aula de hoy. Consideramos este problema de Cauchy abstracto, no lineal, de u de t más a de u igual a f de u, con u de 0 igual a u 0, donde A es un operador M-acretivo densamente definido sobre un espacio de Banach-Chis, y f es una función no lineal, y u0 es el dato inicial. F es una función no lineal, f es una función no lineal, y u0 es el dato inicial. Entonces vamos a abordar primero el caso en que f es globalmente Lipschitz. Vamos a suponer que f es globalmente Lipschitz. ¿Qué significa que f sea globalmente Lipschitz? Significa que existe f es una función de Chis en Chis, Chis es el espacio de Banach, y que existe una constante, que es la constante Lipschitz, tal que f de b menos f de u, norma en Chis, es menor o igual que L por b menos u en Chis. Esa es la definición de una función globalmente Lipschitz. Entonces tenemos un problema no lineal. Aquí está du de t más a de u igual a f de u, donde a es un operador M-acretivo, densamente definido, sobre un espacio de Banach-Chis, y f es una función Lipschitziana, no lineal, Lipschitziana, globalmente Lipschitz. Entonces tengo un primer teorema. El teorema dice así: dado U0 en Chis, existe una única solución global fraca de U, en el sentido que
U está en las continuas 0 infinito x, y U de t satisface esto. T de t U0 más la integral de 0 a t de t de tau menos s por f de U de s de s. Entonces, observen algo interesante, ¿no? Acá en el teorema está definiendo lo que sería solución fraca global. O sea, una solución fraca, ¿qué sería? Sería una función U que está en C0 infinito de x y satisface esta igualdad. Eso sería una solución fraca. ¿Ok? Si yo tuviese una solución fuerte, la solución satisface esta fórmula. Si yo tuviese una solución de este problema fuerte, se prueba que la solución de este problema es una función de clase continua inter C1. Continua con valores en el dominio de A, inter C1, 0t con valores en x. Si yo tuviese una función con estas características, se verifica que la función satisface esta condición. Más en general, una función que satisface esto puede no ser derivable. Puede haber algunas cosas que impidan la derivabilidad. Entonces, esto es dado como definición de solución fraca. Una función que satisface eso es solución fraca del problema que está ahí. Entonces, este teorema dice que dado un 0 en x existe una única solución global fraca de 1. O sea, una única función en C0 infinito de x y que satisface esto. Observen que U de t está por la izquierda y está por la derecha también. Está por la izquierda y está por la derecha. En ambos lados está el U. ¿Okay? Entonces eso es lo que tenemos que probar. Que existe una única función continua 0t x y que satisface esta condición. ¿Ok? Ese es el teorema de existencia unicidad. Si satisface eso, ya es una solución fraca. Es una especie de definición. Más acá se prueba más cosas. Tengo una dependencia continua con respecto a U0. O sea, se prueba más cosas. O sea, se prueba que si tengo dos soluciones, cuando los datos iniciales están perto, las soluciones están perto. Está aquí. Si yo tomo dos datos iniciales, y esas son las soluciones asociadas a los datos iniciales, entonces la norma de la diferencia es menor que E a la LT por B0 menos U0. O sea, hay una dependencia continua con respecto a los datos iniciales. Ese teorema dice, ainda es, donde B solución asociada a BC. Y ainda más. Entonces dice que si U0 está en el dominio de A, entonces U es Lipschitz continua sobre conjuntos limitados. O sea, se tiene ainda más cosas. El teorema es bien extenso. Dice que si U0 está en el dominio de A, entonces U es Lipschitz continua sobre los conjuntos limitados. ¿Qué significa? Significa que existe una constante MT tal que U de T2 menos U de T1, U de T es la solución, asociado al dato inicial que está en el dominio de A. Acá, inicialmente U0 está en X. Ahora, U0 en el dominio de A, entonces U de X continua con respecto a, sobre los conjuntos limitados de 0 infinito. Esto es, para todo t finito, existe una constante Lipschitz tal que U de T2 menos U T1 es menor o igual que MT por T2 menos T1. Para todo 0 menor o igual que T1, T2 menor o igual que T. ¿Ok? Ahí tengo un corolario de Inda, dice, voy a probar ahora ese teorema, más allá tengo un corolario que dice que si X es reflexivo y el U0 está en el dominio de A, entonces existe una única solución global fuerte. O sea, U es C1, 0 infinito, inter C0 infinito dominio de A. O sea, cuando U0 está en el dominio de A, eso de ahí, esa fórmula que está de arriba, tiene la regularidad de solución Forch. C1, C0 infinito, inter continua 0 infinito dominio de A. Donde aquí el dominio de A está equipada con la norma del gráfico, que la Yenchi ya tenía visto anteriormente, ¿no? La norma, el dominio siempre se equipa con la norma del gráfico para hacer un espacio de base. Entonces vamos a probar, hoy voy a probar dos cosas, la existencia de la unicidad, y la próxima aula continúo acabando con el teorema, ¿no? Voy a probar una parte del teorema. Entonces vamos, primero la unicidad. Primero la unicidad. Prueba el teorema 1, unicidad. Voy a probar que solamente hay una solución con estas características. ¿Está? Unicidad. Supone que U y B son dos soluciones de 1. Dos soluciones de 1. Obviamente, dos soluciones asociadas al mismo dato inicial, ¿no? Son dos soluciones con el mismo dato inicial. O sea, U0, tomo U y B.
Entonces, U y B satisfacen esta ecuación de U de T más A de U igual a F de U de 0 igual a U0, y B también, de B de T más A por B igual a F de B, con B de 0 igual a U0. Es el mismo dato inicial para U y para B. Yo quiero probar que es única la solución. Entonces, supone que son dos soluciones. Entonces, la diferencia que es igual. U menos B. Cuando yo faço la diferencia, se va a eliminar. Se va a eliminar esto. Porque miren, yo cuando tomo el dato inicial, este dato inicial aparece en la solución que quiero probar que es única, ¿no? En lo que yo quiero probar que es solución. Yo quiero probar que U en las continuas 0 infinito en X, que satisface eso, es única. Entonces, U de T satisface eso. O sea, U de T por ser solución satisface eso. B de T también. B de T satisface eso. Esto va a ser la misma cosa para los dos, porque los dos están asociados al mismo dato inicial. La verdad, esto vendría a ser, la gente ya sabe que esta es la solución del problema homogéneo, cuando no tenga F. Entonces, B de T satisface solamente que en B de T yo voy a tener acá en lugar de UB. ¿No? Más B de T también debe satisfacer, porque se supone que la solución franca es una función en C0 infinito y que satisface. Entonces, dos soluciones. Entonces, U y B están aquí, y U es esto, y B es igual. Solamente, esto es lo mismo para los dos. No depende de U. Más esto muda. Entonces, cuando yo faço U menos B, estos se van a cancelar, porque B de T va a ser esto mismo, T de T de U0 más la integral de 0 a T de T menos S por F de B de S de S. Ese es B de T. Y cuando yo faço U menos B, como este termo es el mismo, porque los dos, U y B, tengo el mismo dato inicial, esto se cancela y simplemente aplicar esta integral menos la misma integral, solo que en lugar de V. ¿Ok? Entonces, tomo dos soluciones y U menos B es esto. Es la diferencia de los integrales porque el T de T de U0 es el mismo para los dos. Y cuando faço la diferencia, se cancela. ¿Ok? Tengo esto. Esto, la integral lo puedo juntar en una sola integral. Una sola integral, y este es un operador limitado, sabemos, ¿no? T aplicado a esto es un operador limitado. Entonces, de T menos S de F de U menos T de T menos S de F de B es la misma cosa que T de T menos S de F de U de S menos F de B. Norma de todo esto. Simplemente utilicé que la integral es lineal y que el T también es un operador lineal. ¿Ok? Entonces, eso. Y esto es menor o igual, acá utilizo fato que la norma de la integral es menor o igual que la integral de la norma. Eso es una propiedad de la integral de Bochner, que es la que estamos trabajando acá. Entonces, es menor o igual que la integral de la norma que está acá dentro. Y la norma de este producto, que en la verdad es esto aplicado a esto, es menor que la norma de esto por la norma de esto. Es la norma, es este operador aplicado a este elemento. Entonces, la norma del operador aplicado a este es menor que la norma del operador aplicado a este es menor que la norma del operador y el espacio operador es por la norma de esto. ¿Ok? Ahora, T es un semigrupo de contracciones. Entonces, su norma es menor o igual que 1. Entonces, esto es menor o igual que 1. Y esta norma, F es una función lipschitziana con constante Lipschitz L. F es una función lipschitziana con constante Lipschitz L. O sea, en general, una F de B menos F de U es esto. Entonces, como F es lipschitziana con constante Lipschitz F, este es menor o igual que, este menor o igual que U, y este menor o igual que L por la norma de U de S menos B de S. ¿Ok? Entonces, el L sale afuera, y ficaría simplemente, este es 1, el L significaría L integral de 0 a T de U de S menos B de S. Entonces yo tengo que esto de acá es menor o igual que L integral de 0 a T de phi de S de S. De aquí inmediatamente por la desigualdad de Gronwa sale que phi es igual a 0. Mas yo voy a probarlo para que explique más claro, ¿no? Para no usar la desigualdad de Gronwa. Voy a probar que es 0. Entonces, miren, yo tengo que phi es una función positiva y es menor o igual que L integral de 0 a T de phi de S. Estoy llamando phi a esta diferencia. Estoy llamando phi a esa diferencia y yo voy a probar que phi es 0, que es esa diferencia. La norma de U de T menos B de T lo estoy llamando phi de T. Entonces, yo voy a probar que phi de T es 0 y por lo tanto U de T es igual a B de T. Entonces, le llamo phi de T a esto y sería menor o igual que L integral de 0 a T y esto sería phi de S. Phi de S. Entonces tengo que phi de T es menor o igual que L integral de 0 a T de phi de S. A partir de aquí yo voy a probar que phi es 0. Entonces vamos a hacer lo que se hace cuando se prueba la desigualdad de Gronwa. Acá le llamo sí.
le llamo sí. Entonces, a todo esto le llamo sí. ¿Sí? Entonces, sí le estoy llamando... Sí. Entonces yo tengo que... Entonces yo, la verdad, phi le estoy llamando a la integral nada más, ¿no? A la integral que está dentro. Entonces yo tengo que phi línea. ¿A qué sería igual línea? No, perdón. Phi le llama a todo esto. Phi, con el L mismo. Entonces phi línea... No. Aquí está L y le estoy llamando phi a esta integral. A esta integral que está dentro. Phi. Entonces, por el teorema fundamental, si yo derivo phi línea, va a ser la derivada de la integral de 0 a t de phi de s, que sería phi de t. Más S es menor o igual, phi de t, aquí está, phi de t, es menor o igual que L por phi, porque phi le he llamado a la integral sin el L. Entonces, phi es igual a la integral sin el L, cuando derivo phi línea es phi de t, más phi de t es menor o igual que L por phi de t. ¿Ok? Entonces, llamando phi de t a la integral de 0 a t de phi de s de s, yo tengo que phi línea de t es igual a phi de t, que es menor o igual, por esto de acá, es menor o igual que L por phi de t. Ahí esto lo paso al otro lado. Sería phi línea de t menos L por phi de t menor o igual que S. Ahí multiplico por el factor integrante, ¿no? Esto es cuando se hacen de EDO de un primer curso de cálculo. Aquí uno puede tener un factor integrante que es E a la menos LT. Todo. En el lado derecho fija 0. 0 por E a la menos LT es 0. Y en el lado izquierdo es derivada con respecto a dt de E a la menos LT por phi de t menor o igual que 0. ¿Ok? Entonces, integrando de 0 hasta t, acá va a fijar esto en t menos esto en 0. Entonces va a fijar e a la menos lt phi de t en t, menos eso en 0. Como está en menos, pasa al otro lado el valor en 0. E a la 0 es 1, phi de 0 es 0, ¿no? Porque si de 0 vos tocas 0, sería la integral de 0 a 0, que es 0. Entonces sale que e a la menos lt por phi de t es 0. Más la exponencial es positiva, entonces sale que 7 es 0. Si 7 es 0, entonces este lado derecho es 0. Entonces yo tengo, si este lado derecho es 0, entonces el phi de t que es menor que eso es 0, porque el phi es positivo. Lembrense que el phi es positivo. Phi es positivo. Yo llegué a que el phi de t, que es esta integral, es 0. Más phi es positivo. Entonces llego a que 0 menor o igual que phi de t, menor o igual que 0. Entonces necesariamente phi de t es 0. Más phi de t le llamé a la norma de la diferencia. Le llamé a la norma de la diferencia, u de t menos b de t. Entonces necesariamente u de t tiene que ser b de t. Necesariamente u de t tiene que ser b de t. Y eso probaría la unicidad. Eso probaría la unicidad ¿no? Existe una única función que satisface esto y satisface esto. Es única. Que es la solución fraca, ¿no? Ahora, ¿será que existe una función que satisface esto? La existencia, ¿no? ¿Cómo garanto que existe una función que satisface esta igualdad? Que sea continua y que satisfaga esta igualdad. Entonces, observen que lo que está a la izquierda es una U. Y acá hay una cosa que depende de U, porque el U está a la derecha y está a la izquierda. Entonces, yo debo probar que existe una función U satisfaciendo estas propiedades, porque esta U, por definición, es la solución franca. ¿Cómo pruebo yo que hay una U que satisface esta igualdad? Observen que U está a la izquierda y U también está a la derecha, porque acá está f de U y acá está la integral. Es como si todo esto fuese una función phi de U. Entonces yo debería probar que hay una función U que es igual a una phi de U, si le llamo phi a todo esto. Entonces, una función U tal que U es igual a phi de U. Eso se conoce como un punto fijo. Un punto fijo. Entonces, esto va a definir una función y yo voy a probar que esa función tenga un punto fijo. Entonces, probando que tengo un punto fijo, yo voy a tener que U es igual a una phi de U. Y si U es phi de U, o sea, existe un punto fijo, ¿no? Entonces, la estrategia para probar que hay una función U que satisface estas dos igualdades es, al lado derecho, definir una función en el lado derecho, una función, y probar que esa función tenga un punto fijo. Porque si esto del lado derecho es una función, esa función evaluada en U va a ser igual a U. Y eso
eso va a ser lo que se va a probar. Va a probar que esa función tenga un punto fijo. O sea, probar que existe solución, que equivale a probar que esta igualdad integral tiene solución, equivale a probar que el lado derecho, definiendo una función, tiene un punto fijo. Y ahí ven los teoremas de punto fijo. El teorema más común es el teorema de punto fijo de Banach. El teorema de punto fijo de Banach dice que toda aplicación de un espacio de Banach en sí mismo, que es una contracción. ¿Qué es una contracción? Una función lipschitziana con constante Lipschitz menor que 1. Entonces, toda función de un espacio de Banach en otro espacio de Banach, que es una contracción, o sea, lipschitziana con constante Lipschitz menor que 1, tiene un punto fijo. Tiene un punto fijo. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a probar que existe un punto fijo para una aplicación que yo voy a definir. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo con calma. Aquí solamente di la pincelada. Ahora vamos a hacerlo con calma. Unicidad ya probamos. Ahora vamos a probar la existencia. Entonces, en primer lugar, donde va a tener un punto fijo no es en cualquier espacio que va a tener un punto fijo. Tenemos que definir el espacio donde van a estar las soluciones, donde va a existir el punto fijo. Entonces definimos existencia. Definimos este espacio. Sea E las funciones que van de las continuas a ser infinito, con valores en X, hasta que el supremo de t mayor o igual que 0 de E a la menos kt, por la norma de UT es finito. O sea, es un espacio de las continuas con peso. Le está botando un peso que se estira acá. Ese es el espacio donde voy a probar que tiene solución al problema que está así. Entonces defino E. Esta es una constante. El peso está definido por una constante que después la voy a escoger. Esa constante. A ver, esa constante tiene que ver con la constante Lipschitz. Mira, yo voy a por acá, voy a probar que si la constante es mayor que L, donde L es la constante Lipschitz, entonces voy a tener lo que yo quiero. ¿No? La constante Lipschitz, que es la constante Lipschitz. Entonces yo voy a definir un espacio con peso, donde voy a probar que tengo una contracción, y por lo tanto tengo un punto fijo. Más este peso depende de K, y ese K va a ser después, voy a fixar quién es. Ya de antemano voy anticipando que va a ser una constante mayor que la constante de Lipschitz. Mayor que la constante de Lipschitz. K va a ser escogido convenientemente. Entonces, E, U, que está en las continuas del infinito, con valores en X, tal que el supremo, t mayor o igual que 0, de E a la menos K de t, norma UT es finito. Con la norma U es precisamente supremo. Supremo t mayor o igual que 0, de E a la menos K de t por U de t. Se prueba que este es un espacio de Banach. Eso lo íbamos a asumir. Puede fijar como ejercicio. Es un espacio de Banach completo. Entonces, ahora defino esto. Defino phi de E en las continuas del infinito, X. Tal que a cada U la asocia phi de U, que es justo lo del lado derecho, ¿no? Acá debería botar otra letra, la verdad, debería botar S. A cada E, a C debería botar C. A cada C la asocia phi de C. Esto más la integral de T de f de C. Entonces, este es el lado derecho, ¿no? La verdad, una función que a cada C la asocia phi de C igual a eso. Entonces, todo consiste en probar que hay un punto fijo para esa función. O sea, hay un U, tal que U es igual a phi de U. ¿No? Porque si U es igual a phi de U, hay una función U que satisface esa igualdad, que es exactamente la definición de solución Pratt. Una función U que satisface esto. Porque esto sería por definición phi de U. Más repito, acá debía tener, yo estoy siguiéndome el Brzezinski-Cazenave, más sería mejor acá botar otra letra, C, o V, phi de V. Porque después cuando tiene el punto fijo, ahí sí le llamo 1. Todo bien, se sobreentiende que esta es una letra cualquiera, ¿no? Es una letra cualquiera, y estoy definiendo la función phi de U de esta manera. Entonces debo probar en primer lugar que phi debe ir de E en E. De E en E. Entonces acá está cayendo las continuas, que es más grande. Entonces primero debo probar que cae en E, y en segundo lugar debo probar que es una contracción, con la norma de E. Porque con la norma de las continuas no es contracción. La norma de las continuas es el supremo de esto. Supremo, esa es la norma de las continuas. Ahora, E es la norma del supremo de esto con este peso. Eso con ese peso, ahí es que va a ser una contracción. Si no le boto este peso, no es contracción. No tengo cómo aplicar el teorema de punto fijo de Banach. Entonces, en primer lugar, debo probar que la phi de E en las continuas cae en el espacio E. Cae en el espacio E. ¿Ok? Con a cada elemento de E, acá le boté U, podría ser una C, o una B, o una W.
la asocia phi de U igual a esto. Entonces, primero veamos que cae en el espacio E. Que cae en el espacio E. No es solamente... Que es continuo, es inmediato por la estructura. Ahora debemos probar que cae en el espacio... La integral es continua en general, ¿no? Entonces, esto es continuo. Entonces, cae fácilmente aquí. Ahora, vamos a probar que este supremo, por ejemplo, para que phi de U caiga en E, ¿qué debe acontecer? Debe acontecer que E a la menos kt, por la norma de phi de U, debe ser finito. O sea, la norma de phi de U, por esta exponencial, su supremo debe ser finito. No basta que sin el supremo, que sea menor que una constante, y tomando el supremo va a ser finito. Entonces debo tomar la norma y después multiplicarlo por esta exponencial, y eso debe ser. Entonces, vámonos. Entonces, primero tomo la norma de phi de U. Phi de U. Entonces sería la norma de phi de U, sería la norma de esta sub. Sería la norma de t de t más todo esto. Por la desigualdad triangular sería menor que la norma de esto, más la norma de esto. Por la desigualdad triangular, ¿no? Entonces la norma de phi de U es menor que la suma de esto. Ahora, la norma de esto, por la propiedad de operadores, es menor que la norma del operador en el espacio de operadores por la norma de UC. Más el operador es una contracción, porque estamos con un operador macretivo. El negativo es semidisipativo y entonces este es un semigrupo de contracción. Entonces este es menor o igual que 1. Y acá la norma de la integral es menor que la integral de la norma. Entonces fica, y esto de acá nuevamente tiene norma menor o igual que 1. Significaría f de us. ¿Ok? Entonces la norma de phi de u de t es menor o igual que norma u0 más la integral de 0 a t de phi de us. Ahora voy a trabajar con esto. Hasta ahí todo bien, no sé para nada la lipschitzianidad. Ahora voy a trabajar con la lipschitzianidad. Como f es lipschitziana, yo tengo esto, que f de u de s menos f de 0 es menor que una constante por la norma de u de s menos 0, que es la norma de u de s. Porque u de s menos 0, lipschitziana, con constante Lipschitz L, ¿no? Estoy trabajando en la definición de lipschitzianidad, solamente que estoy botando aquí u y en lugar de u 0. En lugar de u 0. Que sería menor que u menos 0. Entonces, por la lipschitzianidad, yo tengo que f de u de s menos f de 0 es menor que L por la norma de us menos 0, que es L por la norma de us. Por otro lado, en cualquier espacio de Banach, el valor absoluto de la diferencia de las normas, el valor absoluto, yo no boté valor absoluto, más el valor absoluto en general. El valor absoluto de la diferencia de las normas es menor que la norma de la diferencia. Repito, valor absoluto de la diferencia de las normas es menor que la norma de la diferencia. Eso vale en cualquier espacio de Banach, en particular aquí. Tengo que este es menor que este. Entonces este que está restando pasa al otro lado sumando, y tengo que f de u de s es menor o igual que L norma de us más f de 0. El f de 0 pasa al otro lado. ¿Ok? Entonces tengo que este phi de u de t, que es menor o igual que la norma de u0, más la integral de 0 a t de la norma de f de us, que le llamé 2. Ahora yo tengo una estimativa para este f de us. Ese f de us es menor o igual que L veces la norma de us, más f de 0. ¿Ok? Entonces sustituyo aquí. Sustituyo, entonces tengo f de u de t es menor o igual que la norma de u0 más la integral de 0 a t de L, este de acá, f de us es menor que L norma de us más f de 0. ¿Ok? Eso. Entonces esto, hasta ahí estamos claros, ¿no? F de u es menor que u0, sustituye este f por esta desigualdad. Esto. Entonces, ese de acá, f de 0, no depende de la integral. Entonces va a ser f de 0 por la integral de 0 a t, va a ser t por f de 0. Sale afuera. Ahora, este L de us, yo puedo multiplicarlo por e a la menos ks y por e a la ks. E a la menos ks con e a la ks, producto da 1. Entonces puedo multiplicar por e a la menos ks y por e a la ks. Ahora, el supremo de esto, por definición, el supremo es la norma de u en e. El supremo de eso es la norma de 1 en el espacio E. El espacio E es espacio con peso. Observen. En este el espacio E. El supremo, por definición, es la norma, ¿no?
Entonces yo tengo que este valor, yo multipliqué por E a la menos KS, y este es menor que el supremo, obviamente. Supremo en 0T, o en 0 infinito. Entonces este es menor que la norma, entonces la norma sale, porque ya es un valor fixo. Entonces fijaría L norma de U en E. Todo esto fija a mí me acuerdo. L norma de U en E. Y acá hay la integral de 0 a T de E a la KS. Simplemente, ¿no? Por eso ya fue mayorado por la norma. Acá fija la integral de 0 a T de E a la KS. La integral de 0 a T, esto sería E a la KS sobre S, E a la KS sobre K, de 0 a T. E a la KS sobre K de 0 a T va a fijar E a la KT menos E a la 0, que es 1, sobre K. O sea, esta integral da esto. Y pronto, yo tengo que phi de U de T es menor o igual que la norma U0 más T veces F de 0 más L norma de U E a la KT menos 1 sobre K. Me parece que yo debo probar que el phi de U está en el espacio E, ¿no? Porque phi es una función que va de aquí a aquí. Entonces, para phi de U estar en el espacio E, ¿qué debe satisfacer? Debe satisfacer que E a la menos K de T por la norma de phi de U. Debe ser finito, ¿no? La norma de phi de U, o sea, E está formado por los elementos U, tales que la norma de U por E a la menos K de T es finito, el supremo es finito. Entonces, por en cuanto yo calculé la norma de phi de U, ahora debo multiplicarlo por este a la menos K de T y ver que es finito. Entonces yo llegué por en cuanto que el phi de U de T es menor o igual que esta cosa. Ahora lo multiplico por E a la menos KT, todo. Multiplicando por E a la menos KT, va a ser E a la menos KT por phi de U es menor o igual que E a la menos KT por U0 más TF de 0 más L. Esto cuando multiplico por E a la menos KT va a ser E a la menos KT con E a la KT va a ser 1 y acá fijar menos E a la menos KT sobre K. Esto debo probar que es finito. O que es limitado en todo caso. Esto es limitado. ¿Por qué razón es limitado? A ver. Esto de acá, el supremo de esto es menor o igual. Esto de acá es menor que una norma U0, porque este es menor que 1. Entonces este es menor que la norma U0. Este es menor que la norma U0. Ahora, T sobre E a la KT. T sobre la KT también es limitado. Es limitado por esto. T sobre K. T sobre E a la KT. ¿Por qué? Acá calculé la conta, ¿no? Esta función, f de t sobre a la kt. Esta función, t sobre a la kt, en 0 vale 0. Cuando k va para infinito, por Hospital, esto sería 1 sobre a kt, que es 0. Y es positivo. O sea, esta es una función que su máximo es aquí. Su máximo es en un punto. Ahí calculo la derivada, igual a 0. Entonces sale que el punto t igual a 1 sobre k es el punto de máximo. Entonces sustituyo acá 1 sobre k y acá va a fijar e a la 1 sobre k, acá va a fijar e a la k por 1 sobre k, e a la 1. Entonces este es el valor máximo, 1 sobre k veces e, la exponencial a la 1. Entonces yo tengo que, yo había probado que phi de u de t era menor que todo esto, lo multipliqué por e a la menos kt, y e a la menos kt era menor que todo esto. Ahora este es menor que u0, este es menor que u0, T sobre A la KT, hemos visto que es menor que 1 sobre KE, que es una constante. Y aquí, esto es menor que 1, ¿no? Porque L menos una cantidad menor que 1, es 1 sobre A la KT, esto es menor que 1. Entonces ficaría menor que L sobre K. ¿Ok? Entonces pronto, ya probé que está en E, porque su norma de E es finita y es este valor. Su norma de E es finita y es ese valor. Entonces ya está probado que phi va de E en E. Es una función que va de E en E, en todo un espacio de banda. Yo quiero probar que tengo un punto fijo. O sea, que hay una función U, tal que U es igual a phi de U, que es la solución, tal que U es igual a todo esto. Por en cuanto yo sé que tengo una aplicación de E en E, y debo probar que tengo un punto fijo, que es una función U, tal que U coincide con phi de U, que es todo esto de acá. ¿No? Porque una solución fraca es una función U que satisface esta igualdad. ¿No? Esto por el lado de esto sería phi de U. Quiero probar que hay una U, tal que U es phi de U.
Entonces yo tengo que U, phi va de un espacio de Banach en el propio espacio de Banach, cae en él mismo, la primera condición. Y la segunda, debo probar que es una contracción, que la phi es una contracción. O sea, que es una función lipschitziana con constante Lipschitz menor que 1. Si pruebo eso, que phi es una contracción, el teorema de punto fijo de Banach, el teorema de punto fijo de Banach dice que toda aplicación de un espacio de Banach sobre sí mismo, que es contracción, tengo un punto fijo. Tengo un punto fijo. Entonces veamos, ahora ya probamos que va de E en E, y ahora el segundo paso es probar que es una contracción. Entonces, ahí yo tengo una afirmación. Afirmamos que phi es una contracción sobre E, si K es mayor que L. O sea, si la constante K que utilicé para definir el espacio E, si esta constante es mayor que la constante Lipschitz, L, de la función F, la función no lineal. Entonces, eso es lo que estoy afirmando, ¿no? Que phi es contracción. Ahora, es contracción sobre E, miren, no es contracción sobre el espacio Banach, es contracción sobre E. ¿Ok? Entonces, verdaderamente, vamos a ver eso. Phi de U de t menos phi de B de t, ¿a qué sería igual? Vamos a ver qué es contracción, ¿no? Entonces, phi de U de t menos phi de B de t vendría a ser t de U 0 más la integral de 0 a t de t de t, que es phi de U de t, así hemos definido. Phi de U está definido esto. Y phi de B, ¿cómo sería phi de B? Phi de B sería tocar en lugar de V. Entonces, B, va a aparecer acá B. Entonces, phi de U de t sería todo esto, menos phi de B de t. Sería todo esto. Entonces, y eso se cancela, t de un 0 con esto, y fijaría la integral de 0 a t de t de esto. ¿Ok? Ahora, que en propiedad, que la norma de la integral es menor o igual que la integral de la norma. Entonces fijaría la integral, aquí sería la norma, entra dentro de la integral, fijaría la norma de esto. Solo que la norma del operador aplicado a un elemento, la norma del operador aplicado a un elemento es menor que la norma del operador, el espacio operador es por la norma del elemento. Ahora, esto de acá, sabemos que es un semigrupo de contracciones, entonces su norma es menor o igual que 1, porque es un semigrupo generado por un operador M acretivo. Y esto de acá es lipschitziana, con constante Lipschitz L. Entonces este es menor o igual que L por la norma de U de S menos B de S. ¿Ok? L por la norma de U de S menos B de S. Entonces esto es menor o igual que L, integral de 0 a t, por la norma de Vs menos B de S. La integral de 0 a t, la norma de U de S menos B de S, ¿no? Porque esto es menor o igual que 1, el L es a la fora. Fijaría la integral de 0 a t de U de S menos B de S. Acá faço la misma cosa que fiz antes. Multiplico por E a la menos KS y multiplico por E a la KS. Porque E a la menos KS con E a la KS, esto es igual a 1. ¿Ok? Esto es igual a 1. Entonces, este es igual a la norma de U menos B en E. La norma de U menos B en E. ¿Por qué? Porque la norma de U menos B en E es el supremo de esto. El supremo de esto es la norma de U menos B en E. Por definición del espacio E. Por definición del espacio E. El espacio E son los elementos tales que esto es finito, y eso, por definición, es su norma. Es el supremo de T mayor o igual que 0. Entonces tenemos que phi de U menos phi de B, que es todo esto es menor o igual que esto, llegue a esto. Ahora, esto es menor o igual que U menos B, la norma I. Y eso sale de la integral. Fijaría L por la norma de U menos B en E, integral de 0 a T de E a la KS. E a la KS. Más esta integral es inmediato, ¿no? Este es E a la KS sobre K, devaluado de 0 a T. Que sería E a la KT menos 1 sobre K. Que sería menor o igual que L sobre K por E a la KT menos 1. Norma U menos 1. Entonces tengo phi de U menos phi de B, es esto. Que sea una contracción significa que la norma en el espacio E
debe ser menor que una constante menor que 1 por la norma de U menos B en E. Entonces acá todavía no tengo la norma en E. Para tener la norma en E debo multiplicar por E a la menos KT y tomar supremo por E a la menos KT. Entonces va a hacer eso. Multiplico por E a la menos KT y tomo supremo, que es la norma en el espacio E. Entonces, esto, la norma en E, es el supremo de E a la menos KT, por esto. Entonces, cuando multiplico por E a la menos KT, acá va a fijar E a la menos KT, va a fijar esto. Entonces, E a la menos KT con E a la KT va a fijar 1, y acá va a fijar 1 menos E a la menos KT. ¿No? Todo lo demás fica igual. E a la menos KT lo va a afectar a esto. Entonces, fijaría E a la menos KT, fijaría esto por E a la menos KT. Más eso vendría a ser 1 menos E a la menos KT, que es menor o igual que 1. Que es menor o igual que 1. Entonces, este es menor o igual que 1, entonces fijaría que phi de U menos phi de B, phi de U menos phi de B es menor o igual que L sobre K, por la norma de U menos B, en el espacio E. Ahora sí, yo quiero que esto sea una contracción sobre E, que es un espacio de banda. Entonces basta que esto sea menor que 1. Ahora, para que esto sea menor que 1, yo tengo que K es mayor que L. Entonces, si K es mayor que L, esto es menor que 1 y tengo que phi es una contracción. Si phi es una contracción, teorema de punto fijo de Banach dice que toda contracción sobre un espacio de Banach tiene un punto fijo. Entonces, ese punto fijo es la solución de este problema, porque esto es phi de U y este es U. ¿Ok? Entonces tengo que existe un U, tal que U es igual a phi de U, que por definición es la solución del problema. Y la función, eso probaría el resultado, que es lo que la Yenchi quiere probar. Eso probaría el resultado. Acá dice, si U es solución fuerte, entonces U satisface esto de aquí. En general, esto no es diferenciable, entonces define esto como solución franca. Entonces, eso es lo que voy a probar en la aula de hoy. Observen que el teorema todavía tiene más cosas para probar. Voy a desligar